a agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Hacemos llegar el saludo especial, damos inicio a tu programa Bio Cacao, gracias al proyecto productivo sostenible Cacao Orgánico de Aroma, ejecutado por la ONG Jovida y financiado por Fondo Empleo. En las instalaciones de Radio Milenio, en la 104.9 FM, damos inicio a tu programa. Y el día de hoy les acompaña Marcela de la Cruz en la conducción, y también tenemos la compañía del ingeniero Reyson Cosinga, con quien estaremos tratando un tema muy importante sobre el cambio climático. Para eso vamos a compartir con ustedes un pequeño fondo musical. Adelante, por favor. Se ven los mares, montañas, ríos y valles en un lindo amanecer. Lo mismo que por las tardes se tiñe el cielo de rojo cuando empieza a oscurecer. Nuestro cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social. Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor, hagamos algo, esto es un SOS. Pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad. Residuos nucleares se esparcen por el espacio, es un desastre total. El deshielo de los polos, por el recalentamiento, la tierra se va a inundar. El ozono que nos queda, tenemos que protegerlo, es un tesoro vital. Porque el Edén que Dios hizo era nuestro paraíso, perdió su bello ideal. Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor, hagamos algo, esto es un SOS. Pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad. El clima se ha vuelto loco, se ha perdido el equilibrio, es la triste realidad. Muy bien, hermosas letras de esta canción que nos invita a reflexionar. Y el día de hoy el objetivo del programa es eso, ¿no? Es un SOS, presentamos muchos indicadores de cambio climático, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Usted, hermana, hermano productor que nos esté escuchando,
Y para entender todo este tema de cambio climático, muchos nos preguntaremos qué cosa es eso de cambio climático, ¿no? Tanto hablan de cambio climático, pero ¿qué es? ¿No? Entonces, para hablar de cambio climático, primero debemos tener en cuenta algunas otras definiciones, ¿no? Como es el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, para eso vamos a invitar al ingeniero Rayson Cosinga, que el día de hoy nos acompaña, para que nos comparta un poco y nos explique qué es eso del efecto invernadero y cómo se da, ¿no? Adelante, Rayson, le escuchamos. Gracias, Marcela. Buenos días con todos los oyentes de la radio. En esta oportunidad, gracias a Dios, vamos a poder compartir un día más de vida y vamos a tratar un tema importante que tú ya resaltaste, ¿no, Marcela? En este caso, el efecto invernadero, es un fenómeno natural, ¿no?, en el que los gases del efecto invernadero capturan el calor de los rayos del sol y brindan la temperatura ideal para la planeta. Mira, para explicar con un ejemplo más sencillo, es como un invernadero, ¿no?, o un fitotoldo, como lo llaman en la sierra. El planeta es así, y los gases son como como los plásticos, ¿no?, en este caso, que permiten que ingrese una cierta cantidad de luz a la Tierra. Pero lo que sucede es que esos gases han estado yendo deteriorándose en algunos casos, y en otros casos han estado yendo, en el caso de que se han deteriorado es el caso del ozono, ¿no? Es una capa que ha ido perdiéndose. En el caso de los gases que han incrementado, son los gases del GI, ¿no?, que son los gases dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros gases. Han estado incrementando, lo cual ha generado un incremento de la temperatura, ¿no? Muy bien, entonces se puede decir que este fenómeno natural del efecto invernadero, al incrementarse los gases de efecto invernadero, al sobrepasar los límites, por decirlo así, ya no es un fenómeno natural, ¿no es así? Sí, Marcela, exactamente. Ya en este caso, al incrementar los límites, o al pasar los límites, en este caso ya no es algo natural, ¿no? Es ya hay un fenómeno, ¿no? Exacto, es un fenómeno ya que va a afectar el proceso normal del planeta, ¿no? Muy bien, entonces creo que por ahí va el camino para entender también el calentamiento global. ¿Qué nos puedes decir sobre el calentamiento global? El calentamiento global, es el aumento en sí de la temperatura, ¿no?, del planeta. Como resultado, lo que mencionamos hace instantes, ¿no?, que es la concentración de los gases del efecto invernadero, ¿no? Estos gases de efecto invernadero, son producidos en sí por varios procesos productivos de los seres humanos, ¿no? En este caso, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero, ¿no?, que, llevando más al contexto, es producido también en mayor cantidad por los vehículos, ¿no?, por la emisión de gases que genera ese vehículo por la quema de los combustibles fósiles. Es uno, ¿no? Y otro también está el caso de la quema de los árboles, ¿no? Sobre todo aquí en la selva central o en otros lugares donde se cultiva mayormente, haciendo la quema de los bosques, ¿no? Y actualmente vivimos un problema bastante crítico, creo yo, por el cultivo de quión, ¿no? Lo que hacen es talar esos árboles y quemarlo, ¿no? Sí o sí tienen que quemar para cultivar ese cultivo.
Entonces, eso genera también la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Así es. Bueno, ya hemos estado entendiendo a qué se refiere el calentamiento global, el efecto invernadero. Ahora, ¿podría explicarnos qué es el cambio climático? ¿Por qué hablamos tanto de cambio climático en estos últimos años? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que ha sido provocado, ¿no?, de manera global. O sea, es el aumento de la temperatura, que a su vez la producción del exceso de gases de efecto invernadero. Lo que ha generado es lo que hemos hablado, ¿no? El exceso de gases de efecto invernadero ha provocado que la temperatura se incremente en el planeta, ¿no? Y este incremento de la temperatura sea global, ya no sea en áreas definidas, sino de forma global, lo cual ha conllevado también al derretimiento, en este caso si se puede decir así, de los glaciares, ¿no? Entonces eso sería la definición más a grandes rasgos sobre el calentamiento global, ¿no? Muy bien, hemos escuchado algunos aportes que nos van a poder ayudar a entender sobre el calentamiento global. Yo creo que todos estamos sintiendo este cambio climático, pero que a veces pasamos por desapercibido, ¿no? Sin embargo, día a día estamos sintiendo, ¿no? Hay cambios de temperatura, el sol quema cada día más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que decir sobre este tema. Sí, un poquito más para puntualizar, Marcela, en el tema del cambio climático. Bueno, el clima es un fenómeno natural que tiene varios factores, ¿no? Que es la temperatura, la humedad, en este caso las precipitaciones, y todo ello conlleva a un clima de un área determinada. Entonces, el clima no va a cambiar en un tiempo corto, ¿no? El clima cambia en tiempos prolongados, mayores a 30, 40 años, ¿ya? En este caso, el cambio climático ha generado, pues, este calentamiento global, lo que hemos mencionado, los gases de efecto invernadero. Todo ello han generado que el clima cambie más frecuentemente en tiempos más cortos, ya no en tiempos prolongados. Por eso es que tenemos problemas, por ejemplo, aquí, ¿no? Hace unas semanas atrás creo que inclusive se ha visto que ha habido granizadas, ¿no? ¿Ya? Y aparte de eso, también el calor mismo, ¿no? La temperatura ha incrementado. Entonces eso está generando ya no es un proceso normal, como mencionaba al inicio, ¿no? Entonces este gases de efecto invernadero han hecho que el clima varíe en tiempos más cortos. Muy bien, hermanos y hermanas productores, estamos aquí con ustedes desarrollando el programa BioCacao en el marco del proyecto productivo sostenible Cacao Orgánico Fino de Aroma, el cual está siendo ejecutado por la ONG Fovida y financiado por Fondo de Empleo. Tenemos mucho que hablar, pero la mañana está muy hermosa y queremos alegrarles también y seguir reflexionando con estas letras que vienen a continuación. Estamos aquí, juntos para vivir, no para destruir, construir. El lago de Junín, ranas no tiene ya, y el zambullidor no
ríos que hoy están, mañana lo verás, los meses ya ves ya no estarán. El gran Mantaro fue de vida portador, hoy en sus aguas lleva dolor. Dando pan a la tierra verdad, la vida se acaba. Son tus hijos los que no verán el sol al despertar. El momento llegó donde se ha de lograr a la tierra jamás depredar. El momento llegó de decir basta ya, la Pachamama renacerá. El momento llegó donde se ha de lograr a la tierra jamás depredar. El momento llegó de decir basta ya, la Pachamama renacerá. Son letras muy profundas en la voz de Hantu Perú. Nos dice: el lago de Junín ranas no tiene ya, ¿no? Y creo que esta realidad vivimos en todos los lugares y también en la selva central. Las especies, nuestra biodiversidad se van extinguiendo día a día. Y esto es principalmente, como ya nos compartía Reison, principalmente por las actividades del hombre, ¿no? Hemos realizado tantas talas indiscriminadas de bosques. Año tras año vamos destruyendo miles de hectáreas de bosques en la Amazonía. Vamos contaminando nuestros ríos, vamos explotando nuestros suelos agrícolas, ¿no? con la aplicación de muchos insecticidas, herbicidas, ¿no? Vamos contribuyendo a que día a día nuestros suelos se erosionen. Y estas canciones nos hacían reflexionarnos. El momento llegó de decir basta ya, ¿no? Nosotros, y al igual que muchos nos están escuchando, hemos tenido la oportunidad quizás de jugar con las aguas del río, de bañarnos, de enlodarnos, ¿no? Pero quizás nuestros hijos, nuestros nietos no vayan a tener esta oportunidad. Desde ya, cuando contamos nuestras vivencias de niñez a nuestros hijos, muchos de ellos ya responden con extrañeza, ¿no? ¿Será mentira? ¿Es un cuento? ¿No? Cuando contamos, por ejemplo, la cantidad de peces que podíamos sacar de los ríos, ya viene siendo un mito para ellos, ¿no? Y ahora enfrentamos una dura crisis con respecto al agua. Ya escuchamos por la televisión, por la radio, que en muchos lugares no tienen agua potable, no tienen agua para tomar, ¿no?
Entonces, estaremos a tiempo de hacer algo. Podríamos contribuir a que nuestros hijos, nuestras generaciones futuras tengan una vida como la que nosotros hemos tenido. Entonces, quisiéramos escuchar a Rayson a que nos comparta sobre cuáles son los efectos del cambio climático que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, sí, Marcela, justamente aquí para ahondar un poquito el tema, de hace una semana atrás, si mal no recuerdo, se llevó a un cumbre, ¿no?, en Estados Unidos, donde que el secretario, ¿no?, de la ONU mencionaba, ¿no?, la situación climática del planeta, donde hacía énfasis de que durante todo las metas que se han propuesto para esta década no han sido cumplidos, ¿no? Además, a pesar de todos los aportes económicos que han hecho los países desarrollados, no se ha logrado, ¿no? Ni siquiera ha bajado, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso bastante duro para nosotros, para los que entienden sobre todo este cambio que está sucediendo en el planeta. Y eso, lo que él dice es que probablemente si no se toma acciones bastante severas para adelante, o sea, para los años que vienen, pues probablemente sea el catástrofe climático, el catástrofe del planeta sea inminente, ¿no? Entonces, se puede observar eso, ¿no?, en los efectos que actualmente estamos viviendo, ¿no? Hay olas de calor que han incrementado en los últimos años. Esos son los efectos, ¿no? Además también se ve, ¿no?, los fenómenos climáticos han cambiado, como mencionábamos antes. Bueno, en este caso hay días que solea demasiado y las lluvias también son más torrenciales en algunos casos, en otras zonas. A veces aquí en Satipo no se ve mucho, pero en otros lugares sí, ¿no?, se ve. También está el caso de los vientos, ¿no?, que también han incrementado. Asimismo, la sequía es uno de los indicadores bastante relevantes en este caso, ¿no? Por ejemplo, el país vecino de Chile ya no tiene agua, ¿no? Ellos han cultivado productos de exportación como es el palto, y los ríos se han secado, no tienen ríos ya, los ríos están secos. No es mentira, pueden ustedes eso constatar entrando en internet o ver algunas noticias sobre ese país. Bueno, se está secando, ¿no? Argentina, por ejemplo, en los últimos años ha tenido la sequía más larga de toda su historia, ¿no? Por eso es que actualmente Argentina está en crisis económica. ¿Por qué? Porque si no hay agua, no hay que comer, ¿no? Entonces todos los argentinos van a empezar a salir probablemente de aquí unos años. Ese es el problema del cambio climático, ¿no? Esos son los efectos del cambio climático. Y aparte de eso es las lluvias, ¿no? Las lluvias que, bueno, aquí en la selva es casi normal que llueva, pero en otros lugares, en las costas, cuando empieza a llover, pues eso trae otras consecuencias también, ¿no? Pérdida genera daños materiales, pérdida de vidas humanas, entre otros, ¿no? Entonces, esos serían más o menos los fenómenos y los efectos que hemos visto, que se está viendo actualmente, Marcela. Y también otro efecto es la pérdida también de la vida silvestre, de la fauna, ¿no? Porque esto que genera el calentamiento global va a generar que las especies que estaban acostumbradas a otro hábitat van a empezar a sufrir severos daños, ¿no? Por ejemplo, hay peces que para reproducirse necesitan una temperatura adecuada, y cuando ya la temperatura no les ayuda, pues simplemente se van a extinguir, ¿no? También el caso de probablemente en años más posteriores vamos a tener el problema de que como
la temperatura se está elevando, los microorganismos mismos del suelo van a empezar a morir, y eso va a generar que ellos cumplen una función importante, ¿no? Que es el de proveer o sea, sintetizar los nutrientes, si se puede decir así, o ponerlos más asimilables los nutrientes para las plantas, ¿no? Entonces, si se mueren estos microorganismos, ya no va a haber otro que cumpla esa función prácticamente de hacerles más disponibles los nutrientes para las plantas. Entonces esto va a hacer que las plantas también empiecen a morir, ¿no? Por falta de nutrientes, falta de agua. Entonces eso es lo que probablemente pueda suceder si nosotros no tomamos no sé, por lo menos una conciencia sobre este tema, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Los efectos del cambio climático ya se está viviendo, ¿no? Rayson, por ejemplo, nos hablaba de las sequías en Argentina. Sin embargo, aquí en Perú, el año pasado, en el Valle del Mantaro, se ha tenido la sequía más larga de la historia también, ¿no? Incluso hemos tenido pérdidas de la producción agrícola de maíz y papa. Ustedes habrán escuchado por los medios de comunicación que se habían perdido muchas hectáreas, ¿no? por la caída de heladas y granizos en épocas que no se esperaban, ¿no? Entonces, y esto afecta a nuestra alimentación y a nuestra economía, ¿no? Estamos viviendo todos estos cambios, y creo que es momento de ponernos a pensar qué hacemos, ¿no? A veces decimos que son las mineras las que contaminan, son las empresas multinacionales, son los madereros, ¿no? Pero también nosotros estamos contribuyendo a que este cambio sea más acelerado, ¿no? Muchas veces esperamos que otros hagan las cosas y no damos esa iniciativa nosotros, ¿no? Entonces, nos vamos a una pausa musical. Hay mucho que decir. Estamos aquí con ustedes en este programa Bio Cacao en Radio Milenio en los 104.9 FM. Nos vamos a una pausa musical.